Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Las personas llegan a cimas personales, pero ¿cómo cuesta mantenerse en ese lugar? Y obviamente en Cristo es lo mismo. Podemos llegar a Cristo, pero lo más importante no es llegar a Cristo. No, sí, ya conocí a Jesús y estoy en la iglesia. El desafío realmente empieza cuando usted entiende que necesita permanecer en Cristo. ¿Quién dice amén? Permanecer en su palabra, en su presencia. Hoy quiero hablar de un personaje bíblico que no solamente llegó a la cima de muchas áreas en su vida. Quiero hablarle de un personaje que no solamente llegó a la cima en su vida espiritual, en la influencia que tuvo de gobierno, sino que fue una persona que pudo mantenerse firme a través de muchas dificultades, a través del tiempo o a pesar del tiempo, a pesar de dinastías como la de los imperios de Babilonia y el imperio persa. Quiero hablar de Daniel. Repita después de mí, Daniel. Un hombre que no solamente llega a la cima. Como le mencioné, Daniel es uno de mis personajes favoritos de las escrituras, porque es esa típica persona que no solamente llega a la cima cuando es un joven, sino que a través del tiempo se mantiene en la cima. Llega la dinastía del imperio de Babilonia y sigue en la cima. Después llegan otros reyes, el rey Darío, el rey Ciro, y él mantiene allá arriba. Por eso vamos a hablar de este hombre. Y mantiene obviamente la bendición de Dios. Y quiero hablar de algo que creo que es importante para este tiempo, para esta época, que he titulado Permaneciendo en la cima. Si usted es de los que apunta el nombre de la predicación, y quiero hablar de algo que he titulado Permaneciendo en la cima. La primera pregunta que quiero responder esta noche es: ¿por qué vamos a hablar de Daniel? ¿Cuál es mi base? ¿En qué yo me estoy basando para decir estudiemos a Daniel como una persona que logra permanecer en la cima? Es lo primero que voy a tratar de responder. Básicamente contándole que en el capítulo 1 vemos un Daniel joven, muy joven, quizás adolescente. Y dice la escritura en el capítulo 1 que Daniel sencillamente es traído de Judá, capital de Jerusalén, es llevado a Babilonia, y allí sencillamente tiene que enfrentar desafíos. Ellos son prácticamente instruidos para que coman cierto tipo de alimentos. Él se rehúsa a hacerlo, cambia su dieta, y al final del capítulo 1 Daniel, dice la escritura, es 10 veces mejor al resto de las personas. Daniel y sus amigos, ¿cómo está? Arriba, repite después de mí, arriba. Desde el capítulo 1, siendo muy joven, él ya está, ¿dónde? Arriba. Vamos al capítulo 2 de Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño que nadie puede revelarle o interpretar. Y llega y llaman ¿a quién? A Daniel. Y Daniel, después de que logra primero saber qué soñó el rey y después interpretarlo, Daniel llega a una posición más alta. Mire, comenzó aquí, ya va acá más arriba. En el capítulo 2 ya está más arriba. Es una persona que ya está en la influencia del gobierno, porque lo llaman para gobernar. Capítulo 3 de Daniel nos habla de algo que no tiene que ver mucho con Daniel como tal, porque es el pasaje donde nos habla donde los 3 amigos de Daniel son arrojados al horno de fuego. Capítulo 4, Nabucodonosor pierde la razón. Pero en el capítulo 5 ya no está el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Está un rey llamado Belsasar, el hijo de él. Y sucede algo bien interesante. Este rey toma los utensilios sagrados de Israel sencillamente para hacer tremenda rumba. Y cuando están bien enrumbados, aparece o sucede algo sobrenatural, y es que en una pared aparece escrito como una frase que nadie puede interpretar. En ese momento nadie puede interpretarlo, y otra vez la esposa del rey dice: ¿por qué no llamamos a Daniel?
Daniel, según tu papá, tiene un espíritu superior. Otra vez llaman a Daniel, Daniel va, interpreta, y nuevamente todo el mundo dice Daniel, wow, y se mantiene arriba. Capítulo 6 de Daniel. Daniel ya tiene 80 años. Le estoy haciendo un recuento y le estoy tratando de responder por qué quiero hablar de Daniel. Capítulo 6, versículo 1. Si me pueden ayudar allí. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, ¿qué dice? Era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él, ¿qué? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo, ¿qué? Sobre todo el reino. Mire, aquí Daniel ya tiene casi 80 años. No solamente estoy hablando de este caso porque simplemente este fue un hombre que hizo algo en alguna época de su vida. Estoy tomando este personaje porque demuestra perfectamente esa persona que logra permanecer en la cima. Usted no ha sido llamado a llegar a la cima en algún área de su vida. Usted ha sido llamado a permanecer en la cima. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no fueron llamados simplemente a conquistar algo. Ustedes no fueron llamados simplemente a llegar a un punto de su vida, sino a permanecer allí en la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Desde el capítulo 1 estamos hablando de un Daniel joven, un Daniel muchacho. Dice la escritura y lo describe como 10 veces mejor, está arriba. Pero ahorita en este capítulo, en el capítulo 6, estamos viendo un hombre que lo describen como un hombre con un espíritu superior. Cuando profundizamos un poquito más en el pasaje, entendemos que del capítulo 5 al capítulo 6 hay un cambio. Hay un cambio de rey, un cambio de gobierno, un cambio de imperio. Están bajo el imperio de Babilonia, pero después en el capítulo 6 está otro rey, el rey Darío. Otro rey, otras políticas, otro gobierno, y sin embargo dicen necesitamos a Daniel porque él tiene un espíritu superior, él está arriba y cuentan con él. Realmente la vida de Daniel es una vida para estudiar, para aprender, y por eso lo estamos tomando. La primera pregunta que quería responder era ¿por qué vamos a hablar de Daniel? La segunda pregunta, que tiene que ver con el desarrollo de esta temática, es ¿qué hizo Daniel para permanecer en la cima? ¿Qué hizo? ¿Qué características tenía Daniel? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para permanecer en la cima? Porque como le dije, nosotros no solamente estamos llamados a llegar a un momento importante de nuestra vida, porque eso es lo que muchas personas hoy logran conseguir. Hoy muchas personas logran conseguir algunas cosas. Es más, lo podemos ver en la industria de la música. Hay gente que no, sí sonó por un tiempo, pero nunca más. ¿Aló? Ah, no, sí, muchas personas se han casado en la vida con el amor de su vida, pero ya ahorita han tenido como 3 o 4 matrimonios. Levante su mano derecha un momento al cielo y repite después de mí: Señor, ayúdame a permanecer en la cima de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Dele otro aplauso fuerte al Señor. ¿Qué se necesita para permanecer en la cima? Y no quiero hablar del capítulo 6, quiero primeramente hablar del capítulo 1. Del capítulo 1, y quiero que me acompañe por favor a Daniel capítulo 1. Ahora sí vamos a leer juntos. Y vamos a llegar hasta el 8.
Mire lo que dice la escritura. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué dicen estos dos versículos? Lo que le acabo de contar. En Judá, capital Jerusalén, está Israel, y viene una invasión de un imperio llamado Babilonia. ¿Y qué es lo que pasa en estos dos primeros versículos? Se llevan el rey y van al tesoro de Israel y sacan los utensilios de oro y se los llevan a donde está, a un lugar en Sinar, llamado Sinar, donde están los dioses de Babilonia. ¿Qué más sucede? Versículo 3 y 4. Y dijo el rey, o sea Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. ¿Cuántos hombres de buen parecer hay aquí? Levánteme su mano. Uy, qué poca autoestima, tenemos que predicar sobre la autoestima. ¿Cuántos hombres de buen parecer hay aquí? Levánteme su mano. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? Está grave, muchachos. Diga a la persona, póngale las pilas, hermano. Muchachos que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Básicamente acá estamos viendo que ahora se están llevando, no solamente primero se llevan al rey, ahora se llevan a los príncipes, en su mayoría jóvenes, con unas características, jóvenes de buen parecer, así como los jóvenes caleños que hay aquí. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ahora sí, amén. Buen parecer. Jóvenes, no solamente los más pintosos eran los príncipes, sino los más pilosos, los más sabios, los que tenían más conocimiento. Y los tenían que llevar, porque se los están llevando de Jerusalén a Babilonia, para ser entrenados. Es como para cambiarles, para culturizarlos en ese contexto de Babilonia, para enseñarles la lengua, cómo hablaban ellos, las costumbres y temas, para que ellos pudieran también trabajar en la parte de gobierno de ese imperio de Babilonia. Es lo que está diciendo la escritura. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. En otras palabras, ellos tenían que cambiar su dieta, ellos tenían que comer otro tipo de alimentos. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En otras palabras, estos hombres tenían que entrar en este proceso de ¿cuántos años? Repita después de mí, 3 años. Tenían que permanecer 3 años aprendiendo la cultura, aprendiendo la lengua y siendo instruidos en ese proceso de entrenamiento. Y aparte de eso, tenían que comer la comida del rey. Yo quiero que usted piense un momento en eso. Supuestamente las personas comen de acuerdo a lo que pueden tener. Si una persona tiene muchísimo, pues entonces supuestamente puede comer muchísimo mejor que una persona que no tiene nada. Ellos tenían que comer de lo que el rey comía. En ese tiempo los reyes no eran personas muy delgadas, sino que eran personas tremendos reyes, y se daban unos banquetes impresionantes. O sea que la comida que ellos iban a comer era comida exclusiva, comida exquisita, unos platos impresionantes. No iban a comer cualquier cosa, iban a comer una cosa impresionante. Pero aquí es donde viene todo lo más importante que quiero enseñarle esta noche. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Permaneciendo en la cima, dígale a la persona que tiene a su lado, permaneciendo en la cima. Dígale, usted está llamado a permanecer en la cima, dígale.
con base en esta palabra, básicamente vamos a tratar de ver qué hizo Daniel para lograr permanecer en la cima. En este capítulo del libro de Daniel, básicamente podemos ver algunas virtudes del carácter de Daniel que obviamente le permitieron a él estar arriba. Como le digo, no solamente estar, sino permanecer. Recuerde que Daniel y sus amigos tenían que permanecer 3 años en un entrenamiento, en otra cultura. Es como cuando uno tiene que irse, hay personas que tienen que irse para los Estados Unidos. En Estados Unidos, sobre todo, no en la Florida, sino en otros estados, la gente solamente habla inglés. Entonces, cuando usted se va a otro país, usted tiene que aprender la cultura, tiene que aprender cómo a moverse en otro lugar. Usted ya no va a encontrar mío, ni el cañaveral, ni el papagayo. Allá tiene que moverse en metro, tiene que aprender a todo ese tipo de cosas. Pero también tienes que aprender las leyes, tienes que aprender también el idioma. Algo así ellos tenían que hacer como para que ustedes puedan entender un poco mejor. Hasta ahí no hay ningún problema. Ellos tenían que permanecer 3 años, tenían que prepararse, aprender la cultura, el idioma. Pero miremos que Daniel no tuvo ningún problema con que le cambiaran el nombre. Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre. ¿Sabe por qué él no tuvo problema con eso? Porque él sabía quién era. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús, muchas veces muchas personas van a cambiarle a usted el nombre. Pero independientemente del nombre que usted le pongan, no tendrá problema usted siempre y cuando usted sepa usted quién es en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Si usted sabe quién es, a usted le pueden decir que usted es un tonto, que usted no sirve para nada, pero usted sabe quién es en Cristo, no hay ningún problema, no te voy a creer. ¿Quién dice amén? Ese es el carácter que tenemos que desarrollar. Daniel no tuvo problema que le cambiaran el nombre. Le pusieron el nombre de un dios de Babilonia. Pero también no tuvo problema con aprender la educación babilonia, porque él sabía que iba a vivir ahí y también él sabía en quién creía. El problema surge cuando ellos tienen que alimentarse con la comida del rey. Básicamente porque comer la comida del rey de Babilonia era desobedecer a Dios. Principalmente porque la comida del rey, o más bien los judíos, hasta el día de hoy, son muy minuciosos con el asunto de los alimentos. Estamos hablando de una cultura milenaria y desde el tiempo de Daniel, estamos hablando del 600 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, los sacerdotes, los levitas, tenían unos cuidados con los alimentos y ellos sabían que en Babilonia, ¿qué cuento? Tenían sus propias costumbres, su propia forma. Ellos sabían que la comida del rey no tenía la preparación, la forma que ellos comían. La comida del rey era comida que los judíos por ley no podían consumir. Aparte de eso, la comida del rey era ofrecida a los ídolos, a dioses paganos. La mayoría de los alimentos se ofrecían a los dioses y después se servían. ¿Por qué le explico todo esto? Porque la palabra dice que Daniel no tuvo problema con que le cambien el nombre, con aprender. Pero en cuanto a la comida, él se rehusó. Él dijo, yo no voy a comer esta comida. Yo no voy a comer esta comida. Por 3 años me voy a alimentar de una manera completamente diferente. Y ahí está el famoso versículo del capítulo 1, versículo 8 de Daniel, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y después dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para él comer la comida del rey era sinónimo de contaminarse. Y en este pasaje, en esta decisión de Daniel, ya podemos ver unos rasgos en el carácter de Daniel que evidentemente fueron importantes para que él pudiera mantenerse en la cima. No sé hasta dónde voy a llegar esta noche, pero quiero hablarle de algunos rasgos importantes del carácter de Daniel que creo que van a ser importantes para usted. Si usted quisiera mantenerse en la cima en muchos de los objetivos y metas que usted tenga como ser humano, como persona. Algo que yo veo importante allí, o lo primero que quiero hablarle, es que Daniel permaneció en la cima primeramente
porque tenía un carácter firme. ¿Tenía qué? Un carácter firme. ¿Esto qué significa? Cuando yo pensaba en este pasaje, pensaba que muchos jóvenes judíos que seguramente estaban con Daniel y con los otros jóvenes que estaban con él, seguramente no tomaron la decisión que tomó Daniel. Seguramente cuando todos estos jóvenes fueron llevados para ser entrenados, Daniel y sus amigos tomaron la decisión de no contaminarse. Pero seguramente muchos judíos, cuando llegó ese momento, seguramente ellos sí comieron de la comida del rey. Muchos jóvenes judíos quizás no tomaron la misma decisión. Recuerde que la comida del rey no era una comida cualquiera. Era una carne, mejor dicho. Pero sencillamente ya estamos viendo que Daniel realmente tenía un carácter firme por la decisión que toma. Sin embargo, Daniel toma la decisión de no contaminarse. La firmeza es una virtud que necesitamos tener. La firmeza es una virtud que si no la tenemos, es importante comenzar a desarrollar. La firmeza es muy necesaria el día de hoy. Va a marcar la vida de una persona y la vida de otra persona. Si hay firmeza, vamos a ver personas que se mantienen. Si no hay firmeza en el carácter, vamos a ver personas que siempre dan el brazo a torcer en todos los objetivos y en todas las metas que estas personas decidan ser. La pregunta es, ¿qué es la firmeza? ¿Qué tiene que ver o cuál es la definición de la firmeza de carácter? Cuando estaba investigando un poco acerca de esto, me doy cuenta que la firmeza hace referencia primeramente a algo sólido, que no se mueve, que no se cae. Hace referencia a algo fuerte, algo resistente. Y sabe, hoy nosotros realmente necesitamos tener un carácter fuerte, resistente, que no se mueva. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos viendo que la falta de un carácter firme es la razón por la cual están sucediendo muchas cosas que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Muchos deportistas, escúcheme bien, deportistas que tienen un talento extraordinario, paisanos nuestros, muchos que han nacido aquí en el Valle del Cauca, con un talento impresionante, por no tener un carácter firme, no han alcanzado lo que muchas personas se han alcanzado, teniendo menos talento. ¿Cuánto me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay gente que tiene un talento impresionante, pero no han tenido un carácter firme. Y no han llegado o no han logrado permanecer en la cima a causa de su carácter. ¿Por qué caen los jóvenes en tantas trampas del enemigo? ¿Por qué hoy vemos jóvenes que sencillamente ceden a la tentación? ¿Por qué hoy vemos muchos jóvenes que caen en diferentes trampas, en tentaciones? Por no tener un carácter firme. Hoy quiero decirle y quiero hablarle de la realidad. Este año nosotros vamos a tener tentaciones. Este año seguramente vamos a estar tentados. Van a llegar situaciones a nuestra vida en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes momentos, en lo que nosotros realizamos. Y vamos a ser tentados para hacer lo que al Señor no le agrada. Y es allí, queridos amigos, donde nosotros vemos relevante lo que estamos hablando. Es allí donde nosotros necesitamos estar firmes en lo que el Señor nos ha entregado, en las bendiciones de Dios. Este año seguramente el enemigo va a atacar nuestras vidas. Van a haber ataques, van a haber situaciones que se presentan. Y es allí donde decimos, hombre,
Es necesario que nosotros podamos tener un carácter firme. Hoy quiero decirle algo, y es que este año su carácter va a ser probado. Ay, pastor, pero es que lo que pasa es que yo pensé que ir a la iglesia era lo más de bacano, que chévere, que todo bien, que... La palabra nos advierte. Y seguramente este año su carácter va a ser probado en diferentes áreas, para que usted no vuelva a la iglesia, para que usted no busque la presencia de Dios. Seguramente su carácter va a ser probado, quizás en el área emocional. Seguramente va a llegar un hombre muy apuesto. Queridas jóvenes, seguramente va a llegar una mujer con atributos muy llamativos, que no tiene temor de Dios y que quizás puede sacarte completamente del propósito que Dios tiene para tu vida. A los que están casados quizás también puede llegar una tercera persona. Y es allí donde decimos, necesitamos tener un carácter firme y fortalecido en Dios. Su carácter va a ser probado. ¿Y sabe qué? En las pruebas, en el examen, cuando usted le hacen el parcial, es cuando usted sabe si está perdiendo el tiempo o está verdaderamente firme. Su carácter va a ser probado, y allí es cuando uno se da cuenta si tiene un carácter firme o si no. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad. Yo me gradué a los 15 años de edad del colegio. Para los que no sabían, yo soy superdotado. Yo estaba una... Mentira, modestia aparte, ¿no? No, mentira, pero sí me rindió a los 15 años ya de la universidad y de la universidad del colegio, y pasé de una a la universidad. A ese voltaje. Y yo recuerdo que en la universidad fue probado mi carácter. Y ahí viene cómo me fue. Perdí el año. 16 años. 16 años en la iglesia. Y mi carácter como una gelatina. Porque ahí llegaron todas las tentaciones, llegó todo, llegó la rumba, llegaron las mujeres, llegó absolutamente todo. Y yo perdí el año. Y por eso es que yo siempre les digo, no se trata de estar aquí solamente. Se trata de que el Señor cada día forme un carácter sólido, para que cuando llegue la prueba, usted diga, aquí estoy. Y yo no me voy a mí no me va a tirar esto. Voy a mantenerme firme. Pero sí puede comprobar qué es estar en una iglesia y no desarrollar carácter. Uno de los objetivos de la iglesia, esto es un entrenamiento. Nosotros aquí estamos formándonos. ¿Quién dice amén? ¿Qué necesitas desarrollar, mi hermano? Un carácter firme, un carácter fuerte. ¿Por qué tantas personas renuncian a sus sueños? Por no tener un carácter firme. Empezamos el año con muchas ganas, con muchas fuerzas. Le decimos, Señor, este es mi sueño, esto es lo que yo quisiera. Pero a veces nos desanimamos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos propósitos, tenemos metas, anhelamos cosas. Pero quiero decirle que este año seguramente puede llegar el desánimo. Pastor, ¿en serio va a llegar el desánimo? Pues claro. Este año seguramente vamos a tener ganas de renunciar a muchos sueños. De renunciar a la universidad, de renunciar al trabajo donde estamos, de renunciar a ese proyecto que queremos, que anhelamos, de renunciar a ese emprendimiento que estamos en este momento
construyendo. Y van a venir pensamientos de desánimo, decir no voy más. Y es allí donde uno dice, necesitamos desarrollar un carácter firme. Que cuando venga el desánimo, yo pueda estar parado en la raya. Me llama la atención siempre las personas que permanecen. Los que permanecen. No solamente el que llega, porque yo le estoy dando un concepto y no simplemente es llegar. Vaya, llegue a Cristo, gloria a Dios. Permanezca en su palabra, permanezca obedeciendo al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él llegue. Me llama la atención las personas que han alcanzado cosas impresionantes y han logrado permanecer. Me gusta escuchar esas entrevistas donde las personas abren su corazón. Escuchar una entrevista de Messi, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Personas que desde niños tuvieron un sueño, llegaron a un lugar y han permanecido. Y si han desanimado, pues claro. Han tenido ganas de tirar la toalla, pues claro. Pero han desarrollado un carácter firme para permanecer en ese sueño. Seguramente este año 2019 va a llegar el desánimo. Van a llegar amigos que te van a desanimar. O familiares que a veces ni ayudan, hermano. El papá que le va a decir, hermano, usted definitivamente, aló. Allí necesitas un carácter firme. ¿Por qué vemos tanta infidelidad, mis hermanos, en los matrimonios? La falta de carácter. Y nos preguntamos y decimos, ¿qué necesita la sociedad? Si hay personas que están casadas en este lugar, hoy les quiero decir, van a llegar tentaciones, van a llegar pruebas. Por eso necesitamos estar firmes en el Señor. Cuando dicen amén, pídale al Señor una mujer, un hombre que tenga carácter firme. Si usted piensa en casarse algún día, piense y busque una persona con un carácter de Dios, con un carácter firme, que cuando esté con usted y usted comience a estar con esta persona sea de bendición para usted, que esté con usted en la enfermedad, en la salud, en tristeza, en momentos difíciles, en todo momento. Eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso fuerte al Señor? Porque vemos tantos cristianos que no se mantienen en los caminos de Dios. Vemos muchas personas que están aquí, o muchos cristianos viviendo un cristianismo light. Vienen a la iglesia y después se van a la rumba. Aló, si de pronto hay uno por aquí, mi hermano, vamos a conseguir un detector de cristianos light. ¿Pero por qué? Yo fui un cristiano light. ¿En serio, pastor? Sí. Yo fui un cristiano light. ¿Sabe por qué? Porque nunca desarrollé un carácter firme. Y en la iglesia hay personas que te van a decir, veo, entonces ¿qué vamos a hacer esta noche? Y está el parchecito sano. Aló. El parchecito de ir a comer hamburguesa. Aló. De comer pizza. De celebrar el cumpleaños, de pasarla bacano, de conocer gente, conocer amigos cristianos, pero también se te va a aparecer un filisteo. Aló. O una filistea. Quiero decir en el nombre de Jesús, ¿sabe por qué porque no se desarrolla carácter? No se trata de permanecer en la iglesia, asistir a la reunión de jóvenes. Se trata de que
esté consciente a lo que estoy yendo. Estoy aquí para desarrollar carácter, estoy aquí para fortalecerme en el Señor. ¿Por qué? Porque van a haber circunstancias, van a haber tentaciones en este año, porque yo quiero luchar por mis sueños, porque yo quiero avanzar, porque yo no quiero retroceder. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Porque es importante la firmeza de carácter. Nos ayuda a permanecer en la cima. Mira, hay personas tan talentosas que tienen tantas virtudes y que no consiguen nada en la vida. Hay gente que uno ve impresionante, con unas virtudes, con unas cosas impresionantes, con unos talentos. Yo me acuerdo que estaba en el colegio, yo tenía amigos que, mejor dicho, unas mentes prodigiosas. Y en mi caso personal ya uno alcanza a ver los compañeros que estudiaron con él en el colegio. Uno se mete a Facebook y puede ver ya si están casados, si han desarrollado algunas cosas, si sí, si no. Y hay personas que nunca se quedaron estancadas completamente por falta de carácter. El carácter firme a ti te va a ayudar a permanecer, no solamente a llegar, sino a mantenerte. ¿Por qué es importante la firmeza de carácter? ¿Sabes por qué? Porque no vas a obedecer la voluntad de nadie. Dice la Escritura que Daniel tenía que obedecer algo. ¿La voluntad de quién tenía que obedecer? ¿De quién? Del rey. El rey Nabucodonosor dijo: hágame el favor, este grupo de muchachos que están aquí, por 3 años van a comer de lo que yo coma. Por 3 años me lo van a entrenar en esto, les van a enseñar esto, y van a comer de la comida que me dan a mí. A estos muchachos también tienen que comer. Daniel tenía que obedecer la voluntad del rey de Babilonia. Cuando usted tiene firmeza de carácter, no tiene que obedecer la voluntad de nadie, no tiene que obedecer la voluntad del mundo, no tiene que obedecer la voluntad de personas que influencian su vida negativamente. Por eso es tan importante. Nosotros no obedecemos la voluntad de nadie cuando estamos firmes, cuando tenemos firmeza de carácter. Si no tenemos firmeza de carácter, obedecemos la voluntad de la filistea que nos invitó a la rumba, obedecemos la voluntad de lo que el mundo me dice, obedecemos la voluntad de lo que todos los jóvenes están haciendo. Hoy quiero decirle en el nombre de Jesús: nosotros no obedecemos la voluntad de nadie, obedecemos la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Es importante permanecer, tener esa firmeza de carácter, porque te saca de la queja, del sentimiento de víctima. Cuando una persona tiene firmeza de carácter, es una persona que no se está quejando todo el tiempo, no tiene ese sentimiento de víctima. Fíjese que Daniel fue sacado de su lugar donde estaba viviendo. Él lo sacaron de Jerusalén, fue llevado a otro lugar. En otras palabras, Daniel era el perfecto, o tenía todo para decirle: ¿sabes qué, Dios? Tú me abandonaste. Definitivamente, Dios, yo no voy más contigo. Pero vemos que este hombre firme de carácter no se está quejando, no tiene una mentalidad de víctima. Tenemos que sacar de eso un lado. No, lo que pasa es que, pastor, si viera mi familia, usted no sabe el trasfondo de donde yo vengo. Sabe que aquí cada persona tiene una situación distinta. Cada uno de nosotros viene de un contexto familiar. Quizás papá se fue de casa, otros gozan de tener a su papá y a su mamá. Pero independientemente de eso, necesitamos desarrollar un carácter firme en el Señor. Dice amén. La firmeza de carácter se convierte en un punto de apoyo. Hay momentos donde usted lo único que necesita
o lo único que te mantiene firme, lo único que te mantiene de pie es tu carácter, no más. En la vida van a haber momentos difíciles, situaciones dolorosas, pero lo único que te mantiene, ese punto de apoyo, es la firmeza de carácter. La firmeza de carácter te permite alcanzar lo que tú te plantees en tu vida. La pregunta que puede llegar a surgir en este momento es: ¿cómo se desarrolla el carácter? Bueno, hay una versión, quiero leérsela, Romanos 5, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, escuche esto: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cómo se desarrolla carácter? En las pruebas, cuando estás de la mano del Señor. Pastor, ¿yo cómo hago para desarrollar carácter? Cuando estás experimentando estas situaciones difíciles y te pegas de Dios. Escúchame bien, una prueba o te tira para el piso y decís no voy más, o te levanta y te fortalece y te hace fuerte. ¿Cuántos me están entendiendo? Una de las pruebas que a mí más me ha fortalecido fue cuando nos dieron la noticia de que nuestro hijito Emanuel venía con un problema genético, físico en el vientre de Mariana. ¿Qué hicimos allí? Pegarnos de Dios, pegarnos de Dios, pegarnos de Dios. Y esa prueba, que fue para mí, yo creo que la más fuerte de todas, aportó al desarrollo de la firmeza de mi carácter. En las pruebas usted fortalece ese carácter, en los momentos de dificultad, pero pegado de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Cuando usted resiste la prueba en Dios, ahí se fortalece. Cuando hay momentos donde usted no sabe qué hacer, pero usted se pega de Dios, usted se hace fuerte. En las pruebas desarrollamos carácter. ¿Cómo se desarrolla el carácter firme? A través de las convicciones. Número 1, en las pruebas. Número 2, a través de las convicciones. A través de lo que usted está convencido. Daniel sabía lo que creía. Cuando Daniel dice, yo no me voy a contaminar, él sabía lo que creía, él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él tenía unas convicciones profundas, y yo quiero animarlo a usted para que este 2019 usted pueda estar convencido de lo que está haciendo. ¿Por qué venís a la iglesia? Tenés que estar convencido. Pero ese convencimiento, esa convicción la desarrollas cuando vas a la palabra de Dios, cuando estás en comunión con el Señor. Vas desarrollando esa convicción, y cuando eres un hombre, una mujer de convicciones fuertes, va a venir la tentación, van a venir las pruebas, va a venir el consejo aquí. Usted va a decir, no, Señor, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé por qué me estoy guardando, yo sé por qué no estoy consumiendo drogas, yo sé por qué no estoy viendo pornografía, yo sé por qué hago lo que hago, porque estoy convencido. El mundo me puede decir cualquier cosa, pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé. ¿Por qué tengo que mantenerme firme junto con mi esposa, junto con mi familia? Yo sé por qué solamente tengo que tener ojos para mi esposa. Yo sé. Eso me permite amarla más y más. Eso me hace estar más enamorado de mi esposa. Eso bendice a mis hijos. ¿Aló? Eso bendice
a mi generación. Convicción, repita después de mí, convicción. Eso tenía Daniel. Daniel sabía lo que creía. ¿Cómo se desarrolla el carácter? A través del Espíritu Santo. Podemos llamar a Felipe. Al terminar el año 2018, el Señor nos regaló. ¿Cuántos estuvieron en el megacampamento este año? Voy a preguntar, ¿cuántos estuvieron en el megacampamento este año? Levánteme su mano. Bueno, la temática fue en el poder de su Espíritu. ¿Sabe una cosa? Es en el poder de su Espíritu que tú desarrollas, que tú creces en esa firmeza de carácter. Quisiera terminar, ayúdame con las mesas, por favor. Yo quisiera, antes la iban a llevar, préstame las 2 mesas, por favor. Vamos a colocar una aquí, la larga, esta colócala ya, por favor, y esta coloca, vamos a abrirla y vamos a colocarla acá. Quiero terminar con algo y yo quiero que usted me preste mucha atención. Si usted se le olvidó todo lo que yo le he dicho, por favor recuerde esto. Vamos a tratar de pensar en algo, pero necesito colocar algo encima. Bueno, ayúdame con el maletín, préstame algunos objetos. Porque el carácter nosotros podemos tener un carácter firme o un carácter frágil o débil. Y digamos que la mesa es el carácter. Esto es el carácter. Y sobre el carácter van a venir cosas que tenemos que sostener. Van a venir responsabilidades. Nos vamos a casar. Y si usted tiene un carácter firme, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos desarrollar un carácter firme, así como una mesa. Cuando yo estaba viendo la definición de firmeza, hablaba de esa estabilidad que tú tienes que desarrollar. Van a venir responsabilidades, vas a comprar un vehículo y necesitas tener carácter. Vas a enfrentar, vas a hacer proyectos, vas a emprender cosas y necesitas estar bien fundamentado, tener un carácter firme. Esta es una mesa, digamos, firme. Sus patas son como en un hierro. Y bueno, considero que es firme, ¿no? Pero fíjese que esta mesa es una mesa plegable, lo cual indica que es un poco más inestable. Ayúdame por favor, mijo. Pongámosla un poco más adelante. Esta es una mesa que tiene aquí una división que la hace un poco inestable, no tiene la misma estabilidad de esta. Es más, aquí tiene unas patas que se pueden doblar. ¿Y cuál es el problema? Que si nuestro carácter es frágil, van a llegar las mismas responsabilidades, desafíos, retos, sueños. Pero las tentaciones y las cosas de la vida pueden hacer que todo lo que usted haya construido se vaya para el piso. El carácter es como una mesa donde usted sostiene sus sueños, sus metas, sus propósitos, su ministerio, su familia, sus generaciones. Y es necesario que el Señor de alguna manera te permita fortalecer esto. Cuando dicen amén.
Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.